El nodo, noticiarios y documentales. Para comenzar, quiero situar brevemente qué fue el nodo y por qué tuvo tanta influencia durante el franquismo. Más que un noticiario, realmente funcionó como un instrumento ideológico de propaganda. Realmente lo que trataba era de moldear lo que era la identidad nacional a través de proyecciones que se realizaban en los cines. Realmente era como un ritual audiovisual al servicio del propio régimen franquista. Eh, si vemos un poco su origen se encuentra en el año 42, finales del año 42, cuando Gabriel Arias Salgado, que le tenemos en esa fotografía, que era el responsable de la Vicesecretaría de Educación Popular, entiende que tiene que existir un noticiario que de alguna forma se dé a conocer al público, a los españoles, qué es lo que está, cómo vive la gente, qué es lo que se está realizando a nivel político durante el régimen. Por supuesto que esa vicesecretaría era pues una institución, un servicio de propaganda y de control, que ejercía control sobre la prensa, sobre la radio, el cine, sobre todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. El nodo realmente se empieza a producir en el año 43, el primer capítulo lo tendríamos el 4 de enero y está durante casi 40 años, hasta prácticamente el año 75 era obligatorio y a partir del 75 al 81 era una proyección de carácter voluntario. Pero fijamos que incluso después de la muerte de Franco hubo unos años que voluntariamente en los cines se podía proyectar este noticiario. Realmente la propia estructura del nodo, cada nodo duraba 10 minutos, se proyectaba en los cines justo antes de la película y, como decíamos, lo que servía era para organizar esa memoria colectiva de los españoles. Se evitaba toda crítica y pues se mostraban diferentes apartados de la vida de las personas. Eh, Esta sintonía que os pongo, supongo que la reconocéis todos, al igual que también podéis reconocer a Matías Prats, que durante muchos años fue la voz del nodo. Matías Prats, ya sabéis, viene de una familia de periodistas españoles de toda la vida. Con esta sintonía, con la voz profunda de Matías Prats, lo que se daba era esta especie de liturgia audiovisual donde, pues, cada nodo era como una ceremonia patriótica de alguna forma, ¿no? Antes de introducir también, seguir hablando del nodo como instrumento de propaganda, conviene introducir un concepto que es el de nacionalismo banal, que fue introducido por Michael Billig. Michael Billig, que le tenéis aquí en esta fotografía, es un sociólogo británico que ha escrito muchos libros sobre lo que es la identidad social y la identidad nacional, ¿vale? Ha estudiado mucho cómo diferentes regímenes totalitarios o menos totalitarios utilizan determinados rituales, determinadas acciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la presencia cotidiana y pequeños elementos muy sutiles, casi invisibles, para ir poco a poco construyendo una identidad nacional sobre el pensamiento de las personas. Realmente es una influencia, es una propaganda sobre el pensamiento de las propias personas. Realmente lo que hacemos es ir viendo esas costumbres, cómo podemos asimilarlas de alguna forma como propias de una nación. Es curioso, pero también este autor también refiere diferentes utilizaciones, no solo el nodo de España, de forma coetánea durante aquella época, como por ejemplo Hitler utilizaba estas proyecciones, como es el cine, para utilizar dar de alguna forma adoctrinar de alguna forma a la gente. Tenemos aquí dos películas que son muy representativas. Una de ellas sería El judío eterno, del año 1940, donde Hitler representa a los judíos como vagabundos, como gente totalmente indeseable, para ir también actuando sobre el pensamiento de las personas. Y lo que sería otra fotografía extraída del Festival de las Naciones del año 38. Esta la hemos visto, yo creo que casi todos en documentales, donde se ve la raza aria practicando deporte, con una vida muy sana, en contraposición un poco a lo que podría ser otras razas. Todos estos son instrumentos de propaganda de la idea que tiene el régimen de cómo tiene que ser una sociedad.
El nodo, efectivamente, vemos que sigue los mismos parámetros que el nacionalismo banal que nos va marcando Billig, y según autores, como tenemos, por ejemplo, Sánchez Villosca por ahí, lo que se va haciendo es, poco a poco, repetir mismos rituales, lugares, gestos, de tal forma que los espectadores, de forma sutil, no lo perciben como propaganda, sino como una costumbre, como tiene que ser la vida de un español. En este caso, ahí tenemos varias fotos. Una de ellas sería de un nodo donde tenemos una exaltación de figuras familiares y, por supuesto, dentro de lo que es el régimen del franquismo, la exaltación de la figura de la Iglesia Católica, como una institución que tiene que estar y figurar en la vida de los españoles de forma cotidiana. También tenemos otros actos emblemáticos, actos militares, por supuesto, de exaltación de lo que al régimen le interesaba, como por ejemplo el Alcázar de Toledo, que es la figura que tenemos, la fotografía que tenemos a la derecha, todo lo que tiene que ver con ese heroísmo de generales como Moscardó o la muerte del hijo de Moscardó, que continuamente el régimen recordaba, pero también a su vez pretendía no infundir miedo y pretendía crear infraestructuras que, de una forma manipulada, por supuesto, servían como reconciliación de todos los españoles. Ahí tenemos el ejemplo del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, el régimen de Franco lo vendió como un símbolo de reconciliación. Se inauguró en el año 59, 1 de abril, justo en conmemoración del 20º aniversario del fin de la guerra. Y lo querían vender precisamente eso, como un acto de reconciliación de las dos Españas. Es decir, se trataba de ir poco a poco dando una figura evitando un poco el miedo también de alguna forma. Es curioso también, pero merece la pena hablar sobre ello, es sobre el papel de la mujer en el nodo. El papel de la mujer en el nodo es de absoluta sumisión, la mujer se tiene que ocupar de la maternidad, del hogar, de que el marido esté bien atendido. Para eso se habla de la sección femenina de la Falange, que es un poco esa institución que adoctrina a las mujeres en los valores tradicionales, en los valores religiosos. Otra fotografía con lo que montamos, ¿no? De diferentes mujeres contentas, haciendo la labor que teóricamente el régimen las ha destinado, que son labores femeninas. Por supuesto, lo que las mujeres habían hecho es perder derechos con respecto a épocas anteriores, pero se vuelve a dar una imagen amable de cómo tiene que ser, por ejemplo, el papel de la mujer. Igualmente, el régimen utiliza cosas que le pueden venir bien, como por ejemplo sería la ciencia y el progreso. Las hace suyos, aunque evidentemente igual muchos de los avances, por supuesto, no se habían realizado aquí en España, se habían realizado en otros países, pero el régimen los vende como símbolos de su grandeza, como que realmente como que depende de ellos, ¿no? Entonces, continuamente se va metiendo también, por ejemplo, a la Iglesia Católica se la va vinculando a esta parte de ciencia y progreso. Ahí tenemos dos fotografías, una de ellas sería un obispo, por ejemplo, bendiciendo un equipo de rayos X en un hospital, es decir, la Iglesia participa continuamente o se le hace partícipe de algún avance de este tipo. Al lado tenemos y en concreto lo llama un asistente de laboratorio femenina, que sería una mujer también trabajando en una empresa farmacéutica. En este caso era avances que había contra la poliomielitis, medicamentos, vacunas, etc. Por supuesto, Franco tiene un papel muy representativo en todo lo que es el nodo continuamente. Y le vamos a ver como una figura paterna. Quiero que veáis este vídeo, que dura solo un minuto, de sus bodas de oro. El 22 de octubre de 1923, el comandante Francisco Franco Bahamonde contraía matrimonio en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo con la señorita Carmen Polo Martínez Valdés. Desde entonces han transcurrido 50 años en los que la historia de España ha estado íntimamente ligada a la vida de quien con el correr del tiempo había de rendir tantos y tan excepcionales y dilatados servicios a la patria. No se trata de rememorar aquí, una vez más, la vida pública del caudillo de España, tan llena de efemérides gloriosas, sino de recordar breve y cordialmente, a través de estas imágenes, que Franco y su esposa han sido, además, un matrimonio esencialmente hogareño, padres de familia ejemplares que han sabido rodearse siempre del cariño de los suyos a lo largo de su vida. Nodo se une a la felicitación de todos los españoles en esta efemérides cordial y recatada de las bodas de oro matrimoniales del jefe del Estado y de su esposa, fecha que, por deseo expreso de ambos, transcurrió en la intimidad familiar sin más actos que una sencilla misa y un Te Deum de acción de gracias en la capilla del Palacio del Pardo.
Como vemos, la imagen familiar de padre de la nación está presente en todo momento. Abajo en esa fotografía le tenemos también inaugurando un pantano, con la famosa frase de queda inaugurado este pantano. Bueno, por último, también destacar rápidamente que también el nodo, aparte de ser propaganda, tiene un efecto que podemos ver la vida de la población en aquella época, cómo se festejaban determinadas fiestas, o sea que el carácter realmente como documental es muy interesante. El propio nodo también vemos que lo podemos encontrar desde el año 2012 en la Filmoteca de Televisión Española como algo como un documento muy accesible. Y bueno, por último, estas son las referencias que he utilizado para este trabajo y simplemente agradecer su atención.